Sí, buenas jóvenes. Continuando con los temas de factorización y producto notable, hoy vamos a ver el caso de factor común monomio y factor común polinomio como casos de factorización y monomio por polinomio y binomio por binomio como caso de producto notable. Empezamos. Vamos a resolver este problema que dice como primer término 5x cuadrado menos 25x y lo vamos a resolver por un caso de factorización denominado factor común monomio. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar primero que nada en los términos numéricos si existe algún número que pueda dividir a los dos términos numéricos, en este caso el 5 y el 25. ¿Qué procedimiento debemos seguir para encontrarlo? Sencillo. Buscamos el máximo común divisor. ¿Cómo? Colocamos los términos numéricos, el 5 y el 25, y lo factorizamos. Entre 5 entre 5 da 1, 25 entre 5 da 5, y como ese 5 dividió a los dos términos, lo encerramos en un círculo. Seguimos dividiendo en la siguiente fila, el 1 ya no se puede seguir dividiendo, 5 sí se puede seguir, entre 5 queda 1, pero como solamente dividió a un término, no lo tomamos en cuenta. Eso quiere decir que el máximo común divisor o el factor común monomio en este caso es el 5. ¿Cierto? Entonces el 5 es el número que puede dividir al mismo tiempo al 5 y al 25. De las x cuadrado, entonces tomamos la x si se repite en todos los términos, esa es una condición. Vemos que en el primer término está el x cuadrado y en el otro término está la x. Entonces, como se repite, es un factor común monomio, forma parte del factor común monomio, pero vamos a tomar la x más pequeña. Entonces sería de x cuadrado y de x, la x. Entonces el factor común monomio es 5x. Ese es el factor común monomio, ya lo hemos encontrado. Ahora toca dividir cada uno de los términos entre ese factor común monomio y lo colocamos dentro de un paréntesis. Entonces abrimos paréntesis y vamos a dividir el primer término, que es 5x cuadrado, entre el factor común monomio, que es 5x. ¿Sí? Entonces 5 entre 5 lo vamos a dividir y el x cuadrado, que son 2x que se están multiplicando, lo vamos a descomponer o a factorizar o a dividir entre x. ¿Ok? Entonces 5 con el 5 se cancelan, quedaría 1. Y cancelamos una x con una x de abajo. Lo que queda como resultado una sola x en la parte de arriba. Entonces al descomponer o al dividir 5x cuadrado entre 5x nos da x. Y lo colocamos dentro del paréntesis. Ya hemos dividido nuestro primer término, ahora vamos con el segundo término que dice menos 25x, lo vamos a dividir entre el factor común monomio que obtuvimos, 5x, dividimos entonces 25 entre 5, eso nos da menos 5, porque el 25 tiene un signo negativo, y se cancela la x con la x, ¿ves? Queda 1, entonces la respuesta es menos 5 en la segunda división. Eso quiere decir que 5x cuadrado menos 25x dividido entre el factor común monomio 5x nos dio x menos 5. Y ese es el resultado de esa factorización. Eso quiere decir que 5x cuadrado menos 25x es igual a 5x multiplicado por x menos 5 dentro de un paréntesis. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer a la inversa y se van a dar cuenta pues a la inversa entonces sería la multiplicación de un monomio, que es 5x, por un binomio, que es x menos 5. ¿Sí? Con la práctica ya ustedes lo van a poder hacer mentalmente. Eso quiere decir que el 5x se multiplica por los dos términos dentro del paréntesis, por el x primero y por el menos 5 después. Entonces usted multiplica 5x por x, le va a dar 5x cuadrado. Y 5x por menos 5 le va a dar menos 25x. Pero no se preocupen, con la práctica, uno entonces va comprendiendo cómo podemos resolver mentalmente estos problemas. Por ahora vamos a seguir un procedimiento, ¿ok? ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, podemos hacerlo de esta manera para ir a lo seguro. Colocamos el monomio primero en la parte superior. Como es un monomio, solamente colocamos el 5x y rellenamos el otro extremo con 0. ¿Por qué? Porque es un monomio.
En la parte de abajo sí colocamos el binomio, que es x menos 5. Y multiplicamos entonces el 5x con el x. 5x por x da 5x cuadrado. En la última columna, el 0 multiplicado por menos 5, eso da 0. Y si multiplicamos cruzadamente 5x por menos 5, eso nos da menos 25x. Y si multiplicamos x por 0, eso nos da 0. Al sumar el 25 negativo con el 0, eso nos da menos 25. Dando como resultado que 5x multiplicado por x menos 5 da 5x cuadrado menos 25x. Y obtuvimos pues el problema original con el que habíamos iniciado. ¿Ok? Entonces, este es un procedimiento que recomendamos seguir para resolver estos problemas. Pero repito, son problemas sencillos. Posteriormente con la práctica, usted va a poder resolverlos mentalmente. En realidad estos problemas se resuelven mentalmente, ¿verdad? Obtener el factor común monomio, que fue el 5x en el primer problema, o en la multiplicación de binomio por el monomio, también es una manera sencilla. 5x por x da 5x cuadrado, y 5x por 5 negativo da menos 25x. Vamos a resolver otro. Tenemos este otro. 24m cuadrado menos 12. Entonces, si observan, el primer término tiene el 24, que es un término numérico, y el m cuadrado, que es un término literal. Pero en el segundo término solamente está el 12. No está la m. Entonces, eso quiere decir que en el caso de las letras, la m, al no repetirse en el segundo término, no va a formar parte del factor común monomio. Solamente vamos a obtener un factor común monomio numérico. Entonces, vamos a calcularlo entre el 24 y el menos 12. Vamos a descomponerlo. Entre 2, 24 entre 2 da 12, 12 entre 2 da 6. Como el 2 dividió a los dos términos, te lo encierra en un círculo. Seguimos dividiendo entre 2, 12 entre 2 da 6, 6 entre 2 da 3. Como el 2 dividió a los dos términos, al 12 y al 6, lo encierra en un círculo. El 2, sí puede seguir dividiendo, pero el 2 solamente va a dividir al 6, 6 entre 2 es 3. El 3, como no se puede dividir entre 2, se baja. Pero como el 2 solo dividió al 6 y no al 3, no se toma en cuenta. Y ahora entre 3 da 1 y 1. Como dividió a los 2, lo encierro en un círculo. Entonces, al multiplicar los términos encerrados en el círculo, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Eso quiere decir que 12 es el factor común monomio de este problema, ¿no? Porque es el máximo común divisor. Es el número más grande que puede dividir al 24 y al 12. Y lo colocamos como factor común monomio. Abrimos paréntesis y vamos a dividir entonces los dos términos, el 24m cuadrado entre ese factor común, que es 12, y el menos 12 entre ese factor común, que es 12. Empezamos con el 24, 24m cuadrado entre 12, ya sabemos que simplemente es una división, 24 entre 12, cabe a 2, m cuadrado. Y al dividir menos 12 entre 12, nos da, si se cancela el 12 con el 12, eso da 1, pero ese 1 va a ser negativo, dando como resultado que la respuesta sería 12 multiplicado por 2m cuadrado menos 1. Eso quiere decir que 24m cuadrado menos 12 es igual a 12, que es el factor común monomio, por la multiplicación de un binomio llamado 2m cuadrado menos 1. Ahora vamos a hacerlo al revés. Multiplicamos el monomio, que es 12, por el binomio 2m cuadrado menos 1. ¿Sí? Usted lo puede hacer mentalmente. Listo, usted multiplica el 12 por cada uno de los términos del paréntesis por el 2m cuadrado. 12 por 2 da 24, m cuadrado, menos, y 12 por 1 a 12. O sea que la respuesta ahí sería 24m cuadrado menos 12. Usted lo puede hacer mentalmente. Pero repito, vamos a hacerlo siguiendo un procedimiento para verificar que ese es el resultado. Colocamos el monomio en la parte superior, rellenamos con 0. En la parte inferior colocamos el binomio 2m cuadrado menos 1. Multiplicamos el 12 por el 2m cuadrado, da 24m cuadrado. 0 por menos 1 da 0. Multiplicamos el 12 por el menos 1, eso da menos 12. Y el 2m cuadrado por el 0, eso da 0. Al sumar el 12 negativo con el 0, da 12 negativo. Dando como resultado que 12 multiplicado por 2m cuadrado menos 1, como pudieron ver, 12 por 2, 24m cuadrado, menos 12 por 1, 12. ¿Ven qué sencillo es? Facilito, ¿verdad? Seguimos. Vamos a ver ahora un factor común monomio, pero ya de un término un poquito más largo. Este es un trinomio, de un trinomio. Pero el paso es el mismo, jóvenes. La metodología es la misma.
de los términos numéricos tenemos que tratar de encontrar un número que divida al 4, al 8 y al 12. Y de las partes literales, x cubo, x cuadrado y x, primero verificar que se repita en todos los términos. Y efectivamente la x se repite, solo que en una es x cubo, en otra es x cuadrado y en otra es x. Entonces el factor común sería la x más pequeña, la x con el menor exponente, la que acompaña el 12, ¿verdad? Vamos a calcular el factor común del 4, el menos 8 y el 12, ¿ok? 4, 8 y 12. Empezamos. Entre 2, 4 entre 2 da 2, 8 entre 2 da 4 y 2 entre 2 da 6. Los dividió a los 3, lo encierro en un círculo. Divido entre 2, 2 entre 2 da 1, 4 entre 2 da 2, 6 entre 2 da 3. ¿Dividió a todos el 2? Sí, lo encierro en un círculo. Aquí el 2 solamente va a dividir al 2, que queda en 1. No divide al 3, se baja, por lo tanto no se considera, no se encierra en un círculo. Y el 3 solo divide a un 3, no divide los otros dos términos, tampoco se considera. Al multiplicar el 2 por el 2 significa que 4 es el factor común monomio. 4 es el número que divide al 4, al 8 y al 12. Y de las x colocamos la x más pequeña, que es la x solita. Entonces el factor común monomio de estos tres términos es 4x. Dividimos entonces cada uno de los términos, el 4x cubo, entre el factor común, que es 4x. Se cancela el 4 con el 4. De las 3x que están arriba, se cancela una con una de las que están abajo. Y me quedan 2x, lo que significa que 4x cubo entre 4x simplemente da x cuadrado. Y lo colocamos, ¿verdad? Como primer término dentro del paréntesis. Vamos con la segunda división, menos 8x cuadrado entre 4x, ¿sí? Hay 2x arriba, porque es x cuadrado. El 8 entre 4 da 2, negativo. Se cancela una x con una x, entonces sería menos 2x como resultado. Y finalmente el 12x entre 4x, 12 entre 4 da 3 positivo, y la x con la x se cancela, o sea que simplemente da 3. Eso quiere decir que 4x cubo menos 8x cuadrado más 12x dividido entre el factor común, que es 4x, nos dio x cuadrado menos 2x más 3. Ese es el resultado de ese problema. Y ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a multiplicar el 4x, que es el monomio, por un polinomio. Ya no es un binomio, es un polinomio, es un trinomio, ¿no? Es un trinomio. Y mentalmente usted lo puede resolver. Usted multiplica el 4x por cada uno de los términos dentro del paréntesis por x cuadrado, sería 4x cubo, por menos 2x sería menos 8 y x por x, x cuadrado, y por 3, 4x por 3 sería 12x, ¿sí? 12x, o sea, usted simplemente hace una multiplicación. Ya aquí no utilizamos la tabla, porque la tabla se utiliza para binomios, Entonces usted multiplica 4x por x cuadrado, eso da 4x cubo, 4x por menos 2x, 4 por 2 negativo, da 8 negativo. Recuerden que en la multiplicación más por menos es menos, y x por x, x cuadrado. Y finalmente 4x por el 3 positivo da 12x, y ahí tenemos el resultado. Ok, jóvenes, vamos a hacer uno más. Miren, ¿qué les parece? Se está poniendo salsoso los problemas. Vamos a multiplicar este problema que dice a por x más 1 más b por x más 1. Este es un factor común polinomio. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque si se dan cuenta, en el primer término, lo que está dentro del paréntesis x más 1 concuerda en el segundo término b por x más 1. Entonces los términos que están dentro del paréntesis son exactamente iguales, son idénticos. Entonces ese es un factor común polinomio. Entonces lo tomamos en cuenta como factor común, que es x más 1, porque se repite en los dos términos. Y lo que vamos a hacer ahora es dividir cada uno de los términos entre ese factor común, que es x más 1. O sea, dividimos a por x más 1, que es el primer término, entre el factor común, que es x más 1. Se cancela el x más 1 con el x más 1, da a, y al dividir b por x más 1 entre x más 1, se cancela x más 1 con x más 1 y da b, dando como resultado a más b. A más b, sencillito, sencillito. ¿Sí? Vamos ahora a multiplicar x más 1, que fue nuestro resultado, por a más b. Entonces son dos binomios totalmente diferentes, no hay términos en común.
Usted multiplica simplemente la A por el X más 1 y multiplica la B por el X más 1. Y ven, nos dio el resultado original. Hasta ahí lo pueden dejar. Ya más adelante se le puede explicar cómo se resuelve la multiplicación de la A por X más 1. Usted multiplica la A por los dos términos y igual la B por los dos términos. Entonces le daría un término más grande, le daría un polinomio como resultado. Pero para hacerlo coincidir con este problema, hasta ahí lo podemos dejar. Seguimos. Miren este problema. Este es un problema típico de un ejercicio, de un examen. Usted dirá, wow, ¿cómo yo resuelvo este problema? X más 1 dividido entre 2x más 1, que es igual a la división de 2x menos 1 entre 3x menos 1. ¿Cómo hacemos este problema? Bueno, sencillo, jóvenes. Lo primero que vamos a hacer es una multiplicación cruzada. Multiplicamos el x más 1 por el 3x menos 1. Listo, vamos a hacer esa multiplicación. Y después hacemos la otra multiplicación cruzada. Pero cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Si multiplicamos x más 1 por 3x menos 1, hay un término en común que es la x en el primer término de cada paréntesis. Bueno, sencillo, vamos a utilizar el método de la tabla. Y este es un caso de producto notable que se conoce como producto de la forma x más a por ax más b. Si a mí me piden el nombre, sería ese, x más a por ax más b. Ese es el nombre de este producto notable. ¿Ok? Entonces ahí pueden ver que la a sería el 3, la x son cada una de las x, ¿sí? Y esto, hay un 1 y un menos 1 acompañando, que serían los términos a y b. Por el método de la tabla, entonces colocamos el x más 1, que es el primer binomio, y el 3x menos 1 como segundo binomio. Entonces ya este método ustedes lo conocen, están familiarizados. X por 3x da 3x cuadrado. 1 por menos 1 da menos 1. 1 por 1, 1. Y más por menos, menos. Cuando multiplico x por menos 1 da menos x. Y cuando multiplico 3x por más 1 da más 3x. Entonces aquí tenemos una suma, tenemos que sumar. Pero en realidad no tenemos que hacer una suma, sino que es una resta. A 3x positivo le resto una x, ¿sí? Entonces recuerden que en la suma, si son signos diferentes, se hace una resta sencilla. 3 menos 1. A 3x le quito una x, me van a quedar 2x. 3 menos 1 es 2. 2x. Dando como resultado que x más 1 por 3x menos 1 sería la fila del medio. La respuesta sería 3x cuadrado más 2x menos 1. 3x cuadrado más 2x menos 1. Y ahí lo ponemos. Ahí lo colocamos. Perfecto. Vamos con la segunda multiplicación cruzada. 2x más 1 por 2x menos 1. 2x más 1 por 2x menos 1. Entonces, pero observen aquí que este binomio tiene una particularidad. Es que los términos dentro del paréntesis son los mismos. Solo que en uno se están sumando y en otro se están restando. Ese caso de producto notable ya lo conocemos, se conoce como suma por diferencia. El anterior era producto de la forma x más a por ax más b. Este no, este producto se conoce como suma por diferencia. ¿Y cómo se resuelve la suma por diferencia? Lo vamos a comprobar, pero se los voy diciendo desde ahora. Eso va a ser igual al primer término, que es 2x elevado al cuadrado, menos el segundo término, que es 1, también elevado al cuadrado. Y listo, esa es la respuesta. 2x elevado al cuadrado, 2 por 2 es 4, x por x es x cuadrado, o sea que sería 4x cuadrado, menos, y el 1 al cuadrado, 1 por 1, es 1. Entonces la respuesta que nos debe dar en ese problema debe ser 4x cuadrado menos 1. Ya uno con la práctica, solo al verlo, ya mentalmente sabe cuál es la respuesta. Entonces eso es lo que queremos con ustedes, jóvenes, que con la práctica, solo con verlo detecten y digan, ah, ese es un caso de suma por diferencia y la respuesta es esta. Sencillo, pero vamos a demostrarlo, vamos con calma. Repito, se conoce como producto de la suma por diferencia. Vamos a resolverlo por el método de la tabla, como el anterior, y vamos a verificar lo que les acabo de decir. Entonces colocamos el 2x más 1 y colocamos el 2x menos 1. Cuando yo multiplico 2x por 2x da 4x cuadrado. Cuando multiplico 1 por menos 1 da menos 1. 1 por 1 es 1, más por menos es menos. Y cuando multiplico 2x por menos 1 da menos 2x.
Y el 2x por más 1 da más 2x. Y 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, desde primaria lo sabemos, es 0. 2 menos 2 es 0. Entonces, como pueden ver, la respuesta nos dio 4x cuadrado menos 1. El 4x cuadrado es el cuadrado del primer término, 2x elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, x por x, x cuadrado. Y el 1 elevado al cuadrado es 1. Entonces, como pueden ver, el producto de la suma por la diferencia, la respuesta es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, nos da 4x cuadrado menos 1. Entonces, ahí se puede verificar. La suma por diferencia es el primer término, 2x elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, x por x, x cuadrado, menos el segundo término, también elevado al cuadrado. Entonces, apréndanse eso, guárdense eso. En secundaria van a usar mucho, en la universidad se les van a poner problemas de suma por diferencia. ¿Cómo se reconoce un producto de la suma por diferencia? Son los mismos términos, solo que en uno se suman y en el otro se restan. Listo. ¿La respuesta cuál es? El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Perfecto. Entonces tenemos dos resultados. En azul tenemos 3x cuadrado más 2x menos 1 y que eso es igual a 4x cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a pasar los términos que están dentro del cuadro rojo, o sea, el 4x cuadrado menos 1, junto con los términos que están en azul. Entonces, al pasar un término de un lado del miembro derecho del signo igual, que es donde están los rojos, y lo queremos pasar al miembro izquierdo del signo igual, cambian de signo. Eso quiere decir que el 4x cuadrado que está positivo va a quedar negativo y el menos 1 que está negativo va a pasar positivo. Entonces, al pasarlo para el miembro izquierdo quedan de esta manera. Miren, la ecuación va a quedar así. El 3x cuadrado más 2x menos 1, que originalmente estaba ahí, queda igual. Pero como pueden ver, el 4x cuadrado, como cambió del lado derecho al lado izquierdo del signo igual, quedó negativo y el menos 1 quedó positivo. Y se iguala a 0. Entonces aquí podemos ver si hay términos semejantes, o sea, si hay términos que tengan x cuadrado para reducirlos, si hay términos que contengan x, y los términos que no tienen x también se tienen que reducir. Empezamos con el x cuadrado. Aquí tenemos un 3x cuadrado que es positivo y un 4x cuadrado que es negativo. Entonces, al reducirlos, como son signos diferentes, hacemos una resta del mayor menos el menor. O sea, 4 le quito 3, da 1. Da 1. Pero ese 1 es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el 4, que es negativo, es mayor que el 3. Entonces, menos 4x cuadrado más 3x cuadrado se hace una resta del mayor menos el menor y la respuesta lleva el signo del mayor. Entonces aquí va a quedar menos x cuadrado, menos 1, x cuadrado, solo que el 1 no se pone, menos x cuadrado. El 2x no hay término semejante, se baja igual. ¿Y qué pasó con el 1 y el menos 1? Se fueron porque 1 menos 1 da 0, 1 menos 1 da 0. Entonces, por ahora, el resultado nos está dando menos x cuadrado más 2x. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo que vimos anteriormente, sacar el factor común monomio. ¿Quién es el factor común monomio? La letra x. Pero aquí hay una particularidad. No nos conviene tener el x cuadrado negativo. Lo que vamos a hacer es cambiarle el signo a la x cuadrado por conveniencia. Para eso lo multiplicamos por menos 1. Eso significa que el x cuadrado negativo va a quedar positivo y el 2x positivo queda negativo. ¿Ya? Así quedó. Al multiplicarlo por menos 1, ahora la ecuación queda x cuadrado menos 2x. Originalmente estaba menos x cuadrado más 2x. No es recomendable tenerlo así. Ahora sí, sacamos el factor común monomio, que es x. Y lo vamos a dividir los dos términos, el x cuadrado y el menos 2x, entre x. Empecemos con el primer término, el x cuadrado. Lo vamos a dividir entre x. Eso significa que hay 2x arriba, x cuadrado significa que hay 2x arriba y una x. Cancelo una x con una x y me queda x. Recuerden que ese 2 es un exponente, es x cuadrado, me disculpan allí. Entonces x cuadrado entre x da x. Y menos 2x entre x, se cancela la x con la x y ahí da menos 2. Da menos 2, dando como resultado que x cuadrado menos 2x dividido entre x da x menos 2. X por x menos 2. Y esa es la respuesta. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Más adelante,
porque estos problemas aún no terminan. Si el profesor le pide encontrar las raíces, se les explicará entonces cómo se encuentran las raíces, pero ya tienen bastante adelantado el procedimiento de cómo resolver este problema. Ok, bueno jóvenes, para saber pues si han entendido el video y las explicaciones del mismo, les dejamos estos problemas. En la plataforma también están para que los resuelvan. Y esperemos pues que hayan entendido el tema, y si los logran resolver, excelente. Los felicito. Nos vemos en el siguiente tema. Saludos.